pensar ante situaciones de crisis o de emergencia los primeros auxilios en salud mental, ¿no es así? Sí, exactamente. Los primeros auxilios psicológicos es un dispositivo, es una intervención que se realiza cuando nos encontramos con una persona en crisis. ¿Qué son primeros auxilios psicológicos y qué no son primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos es una intervención breve que dura entre 10 minutos y media hora. Lo puede hacer cualquier persona y apunta a disminuir los niveles de ansiedad en una situación crítica. Y es muy diferente que una intervención profesional en salud mental o un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Estos pueden durar de semanas a meses, lo tienen que realizar profesionales específicos y apunta a elaborar esta situación crítica. Es importante tener en cuenta esta diferencia. El protocolo de primeros auxilios emocionales tiene 4 pasos. El primero es el autocuidado. Yo tengo que realizar este protocolo o aplicar este protocolo y esta ayuda emocional, primero contemplando cuál es mi posición. Primero tengo que contemplar el autocuidado y cómo estoy yo, desde dónde y cómo me estoy sintiendo. En esto es importante poder pensar que esto que le está pasando a la otra persona no es conmigo. Lo peor que uno puede hacer es creer que la crisis del otro tiene que ver conmigo. El segundo paso de este protocolo es la preparación. Yo tengo que estar preparado para hacer esta intervención, porque el otro es una persona que está en crisis. Tengo que estar preparado tanto emocionalmente como con toda la información necesaria que requiera este tipo de intervención. Allí lo importante es básicamente no improvisar, prepararse. En este punto también es importante el encuadre y la construcción del escenario. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué características? Y otra cosa importante de este punto es la presentación. ¿Cómo me voy a presentar? Siempre tengo que priorizar al otro, siempre tengo que decir lo que el otro necesita escuchar. Y por último, presentarme a mí misma. El punto 3 del protocolo es una conversación. En esta conversación tiene que estar incluida las circunstancias por las cuales esta persona atraviesa esta crisis y sobre todo, y este es el punto central, la persona tiene que hablar de sus circunstancias y de las emociones que está sintiendo en este momento. Cuando uno puede hablar de lo que le está pasando y puede hablar de sus emociones, la intensidad de estas emociones empiezan a disminuir. Otro punto importante es la orientación. La orientación y la información se la tenemos que ir dando a medida que vamos conversando y tiene que ser adecuada a la conversación de la persona. Por eso, en este punto, generalmente es más importante escuchar que hablar. Lo fundamental aquí es no ignorar. Tenemos que escuchar lo que está pasando por dentro de esa persona, tenemos que darle espacio a que nos cuente sus emociones. Es importante en este punto chequear si la persona pudo comprender la información y la orientación que nosotros le dimos. Las personas o los grupos que estamos trabajando están en una situación crítica y esto hace que les cueste comprender. Entonces tenemos que ser muy claros y chequear cada información que nosotros les damos. El último punto de este protocolo es el cierre. Es fundamental hacer un buen cierre. En el cierre lo que tenemos que hacer es instalar futuro. Una persona que está en una situación crítica es una persona que está desorientada. Entonces, aparte de la orientación, tenemos que plantear cómo sigue esto, qué sigue, qué pasos siguen, qué vamos a hacer y cuándo nos vamos a volver a encontrar o a comunicar. Aquí es importante no patologizar, no sumar frases que puedan justamente sumar más emergencia o alarma a la situación, sino tender a generar un futuro posible y bajar la ansiedad. Hablar de las emociones bajan la intensidad de estas emociones, pero es fundamental al aplicar este protocolo no juzgar estas emociones, no negarlas, no decirles no te sientas así o quédate más tranquilo, simplemente poder escucharlas y que el otro pueda hablar lo más que pueda o invitar al otro a hablar lo más que pueda de estas emociones. Realizar una intervención a tiempo y oportuna va a proteger la salud mental de las personas.